Insistencia del presidente para una reforma electoral que incluya eliminar a los legisladores plurinominales, además de la elección de magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y consejeros del Instituto Nacional Electoral, continúa generando muchísima polémica. Lo platicábamos desde ayer y bueno, sin duda este debate sigue y seguirá en los próximos días, muy seguro, hasta después de la revocación de mandato. Pero, ¿qué se vislumbra en el fondo de esta propuesta? Esa es la pregunta que hoy pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el espacio es todo suyo. Gracias, Magda. A ver, ¿es distractor o no es distractor lo que propone el presidente Víctor? Y es parte de la discusión que hay precisamente en redes sociales, en los diferentes puntos de vista de los editoriales que hablan de esta posibilidad. A ver, no es nuevo que el presidente esté enojado con el tema del INE, como ya comentábamos ayer, sobre todo, bueno, por los... el presidente reclama que en el 2006 no se reconoció su triunfo y que, bueno, precisamente hubo una operación para no reconocerle que había ganado. Sin embargo, en el 2018, bueno, el INE fue un papel fundamental a través de la organización de la elección, donde el presidente tuvo más de 30 millones de votos y que, bueno, ganó con ello la presidencia en forma, bueno, completamente clara y dada a conocer por el mismo INE. Pero parece que esos, digamos... el presidente, a pesar de que dice que no es un hombre que esté guardando rencores, bueno, parece que sí guarda rencores. Y ahora, dentro de lo que se está proponiendo, esperando que la consulta de revocación de mandato, bueno, a pesar de que dice que está promoviéndola, pues ya habíamos hablado ayer, Víctor, que gane, que acuda la gente o no acuda la gente, si esto de alguna forma le va a tener el pretexto suficiente al presidente para, bueno, atacar a este Instituto Nacional Electoral. Y ahora con la reforma que está proponiendo para desaparecer los plurinominales, me llama la atención que muchos de los que en el pasado, Víctor, habían estado de acuerdo en quitar plurinominales por la gran cantidad de diputados. A ver, solamente en el caso de la Cámara de Diputados hay 300 distritos representados y hay 200 diputados de representación proporcional. Sí, ¿por qué se inventaron estos diputados de representación proporcional? Para dar oportunidad a las minorías a tener una representación ante las cámaras de diputados, la federal y las estatales. Esa fue la razón. Pero hoy vemos que muchos están preocupados por la propuesta que hace el presidente de eliminar a las representaciones proporcionales. Y esto, desde luego, genera el debate. ¿Sí? ¿Qué piensas? Bueno, lo que pasa, Raúl, es que como todo, ¿no? Tiene su lado positivo, su lado negativo. Es cierto, la representatividad en este país siempre ha sido un problema, sobre todo cuando pones en duda el valor de nuestros representantes, ¿no? Y en ese sentido te debo decir, a mí la impresión y la percepción que me queda es que sí, tenemos un Congreso obeso, que bien podría ser, que nos cuesta mucho y que más que facilitar la democracia, la entorpece. No sé hasta qué punto el valor de los plurinominales sea realmente vigente en estos días, pero a mí la impresión que me queda, y no sé si la compartas, es que luego, pues, como ha pasado en otras ocasiones, terminan llegando al Congreso personajes que, lejos de representarnos, representan más bien los intereses cupulares de los partidos y que terminan enquistándose y tienen todo menos la representatividad. O sea, finalmente llegan y son luego hasta los que controlan el Congreso, porque son los que siempre y toda la vida han estado. Y ya sabemos, la mayoría de estos personajes políticos, diputados plurinominales, llegan porque son los favoritos del partido, son los más poderosos, son los que tienen el control, los que manejan las riendas, los que manejan los recursos y los que deciden el rumbo del país. ¿Dónde está la representatividad? Ahora, llegar al extremo de borrarlos totalmente, no lo sé. No lo sé, porque he escuchado voces que dicen que no, que tiene su valor y que finalmente, en todo caso, lo que debería es verse la combinación y el número de ellos, pero en el fondo esa es parte de la molestia ciudadana y creo que tú la compartes también, ¿no? Una falsa representatividad en lo que tiene que ver con los diputados. Y en lo que respecta al INE, bueno, ya sabemos que hay ahí rencores guardados por elecciones pasadas y que el presidente los trae atravesados y los quiere también eliminar bajo una premisa que también es discutible y que tiene sus seguidores y no. ¿Realmente el INE representa los intereses de la sociedad o representa
representa los intereses de los partidos políticos. Pero la gran pregunta es, ¿podemos encontrar personas que cubran del INE o que sean del INE y que no estén representados o metidos en intereses políticos? Es una gran pregunta, Raúl. Sí, y ahí precisamente lo complejo de esta propuesta que hace el presidente. Independientemente de que, insisto, creo que la propuesta que hace el presidente, como muchas de las cosas que hace, las anuncia con el propósito de distraer o de crear más polémica dentro de nuestro dividido país. Pero veo muy difícil, y déjame hacer este apunte, sí, que partidos que logran tener 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 diputados por la fórmula de representación proporcional que le permite la ley, ¿sí?, que tengan estos diputados, porque si no existiera esa fórmula de representación proporcional, no hubiera ningún diputado de algunos partidos hoy muy pequeños. Yo no sé si, por ejemplo, el Partido del Trabajo, sí, que es un partido que fue un aliado del presidente López Obrador, de Morena, sí, de alguna forma, ¿cuántos diputados de representación proporcional tiene y cuántos que fueron electos directamente por su distrito? Quizás hayan sido muy, pero muy poquitos. Movimiento Ciudadano, otro partido que tiene una presencia importante en algunas entidades del país, pero en el Congreso de la Unión tiene una representación proporcional que le ayudó precisamente la fórmula. Si no hubiera esas representaciones proporcionales y realmente nos fuéramos a que los votos que se obtuvieron en el 2018 le darían hoy a Morena, por la cantidad de votos que tuvo, le daría pues un total más o menos del 60% de la Cámara. Actualmente Morena tiene el 44% de la Cámara, y esto debido a la representación proporcional. Entonces aquí me parece que es como acomodarse a los tiempos. Hoy que nuevamente vemos un partido que está con mayoría, un partido que tiene una mayoría en la Cámara de Diputados, que tiene una mayoría en la Cámara de Senadores, sí, pero que gracias a la representación proporcional otros partidos alcanzan a hacer este equilibrio, porque si no, el poder sería totalmente, en este caso, de Morena, como en su momento fue el PRI. Y que precisamente Morena fue o el presidente López Obrador desde la oposición, uno de los impulsores de la representación proporcional para darle oportunidad a los pequeños y a los que no tenían una gran representación a tener precisamente diputados en la Cámara. Así es que, bueno, parece que las cosas se van acomodando según los tiempos y según me convenga. Y por eso hoy encontramos personas que dicen que antes estaban a favor de eliminar diputados plurinominales, hoy vemos que dicen no, hay que mantenerlos para precisamente darle la oportunidad a la chiquillada de tener presencia en el Congreso. La pregunta es, pues entiendo los pesos y contrapesos y entiendo también el valor de la discusión para poder, digamos, al final del día hacer y prevalecer políticas públicas, decisiones que beneficien a los mexicanos y no a pequeños grupos. La pregunta, Raúl, ¿realmente estos partidos pequeños merecen ser representados? ¿Realmente merecen que destinemos dineros para ellos? Todos los días nos estamos enterando de cómo se venden al mejor postor en algunos casos y de los negocios que hacen luego entre ellos y del flaco papel que le hacen a la democracia, cuando como viles mercaderes se ponen al servicio de uno u otro partido y no de los intereses de la sociedad. Si tú vieras que esos partidos genuinamente nos representan en algún sentido, dirías, bueno, pues vale la pena que estén ahí. Pero sinceramente yo creo que es parte de la problemática que tenemos en este país. Ayer hablábamos precisamente de eso, ¿no? De cómo los partidos políticos que se han metido en las diferentes instancias de nuestra vida pública terminan corrompiendo, terminan desmotivando, terminan fastidiando al elector que ya no se ve representado en estos partidos. Y mira que estamos hablando de los partidos medianamente grandes. Ahora imagínate los pequeños que todos los días nos estamos enterando de sus tranzas y negocios y cómo mueven los recursos para un país que, caray, pues bien podría utilizar esos recursos para otras cuestiones más
y sensatas, ¿no? Sí, pero a ver, finalmente este reparto de diputaciones plurinominales y senadores plurinominales, sí, obedecen también al número de votos que los ciudadanos ejercimos en las jornadas electorales, ¿sí? O sea, no solamente es un arreglo cupular de los partidos políticos, sino Sí, también está esa incidencia de los ciudadanos que participamos con la votación y que damos precisamente la oportunidad de ese reparto. Ahora, lo que yo veo muy difícil, Víctor, es que los partidos políticos vayan a aceptar esto que el presidente habla de esta reforma política. Y hay que recordar pues, que tiene que ser una modificación constitucional, que tiene que tener una mayoría de los partidos políticos y de los legisladores representados, y es donde yo veo que esto no va a prosperar. ¿Qué partido político va a querer recibir menos dinero? ¿Qué partido político va a querer tener menos representación con la fórmula que le ayuda? La verdad es que veo muy complicado que pueda pasar esta propuesta que el presidente está haciendo en amago, especialmente al INE, y también de alguna forma meter la mano directamente en el tema de los diputados plurinominales. Se oye bien, como tantas cosas que se dicen desde la mañanera, se oye atractivo, se oye interesante, pero me parece que es una propuesta que no tiene futuro, por lo que estoy explicando, porque los intereses de los partidos políticos van a estar por encima y va a evitar que esto de alguna forma pudiera caminar. ¿Qué es lo que parece que se busca? Seguir concentrando el poder. Y eso es lo que precisamente debe tenernos muy atentos en esta defensa que debe hacerse del Instituto Nacional Electoral, luego de que se presente esta reforma y luego de la consulta del 10 de abril, donde gane, pierda, vaya la gente o no vaya la gente, finalmente el INE va a ser el que pague las consecuencias. Bueno, el INE ya sabemos que está en capilla, ¿no, Raúl? El otro asunto es algo que luego tú y yo no sabemos y que ya nos han salido varias veces con la sorpresa, es en los arreglos cupulares, los arreglos que no vemos y las tranzas o los acuerdos a los que llegan en lo oscurito para poder sacar adelante los cambios y las reformas. Que los grandes se pudieran poner de acuerdo. Tenemos procesos electorales en puerta, que también están jugando en este momento. ¿Quién no te dice si ya ahí se están jugando las barajitas de manera diferente para sacar o no adelante las reformas que el presidente quiere? Cosas del poder y de la política, ¿no? Interesante, ahí vemos el caso del Estado de México, ¿no? Ya vemos a Alfredo del Mazo, que parece que ya ha doblado el representante del grupo Atlacomulco, el poderoso representante de este grupo poderoso, y que ahora pareciera que, pues como muchos gobernadores, ceden ante el gobierno federal, ceden ante el presidente, y bueno, pues a lo mejor se gana una embajada o un consulado. Raúl, finalmente estamos ante políticos que no precisamente defienden una ideología o defienden son pragmáticos y saben que estar fuera de la política es estar fuera del presupuesto, fuera del poder y de los recursos. Y hoy el poder, hay que decirlo, está de un solo lado. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Un saludo. Hasta mañana.